Bienvenidos a un nuevo video podcast CIEP Compartiendo Ciencia. El día de hoy nos acompañan dos estudiantes de la carrera de Ingeniería de Software y Minería de Datos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, con quien platicaremos sobre algunos proyectos que los han catapultado como jóvenes investigadores. Quédese con nosotros y escuche sus historias. Comenzamos. Tengo el gusto de saludar a Valentina Aguayo y Eduardo García, dos jóvenes jaliscienses que durante su carrera han participado en eventos locales, nacionales e internacionales, destacando por la calidad de los proyectos que desarrollan. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarnos. Por la oportunidad de estar aquí, de platicar un poquito más sobre todo lo que hemos hecho. Creo que también es bonito, no solamente hacer, sino platicar. Y Así si es. alguien puede aprender sobre lo que hacemos, pues es una gran oportunidad. Sí, yo les agradezco muchísimo porque realmente conozco jóvenes que quisieran hacer trabajos, pero no saben cómo comenzar y creo que conociendo sus historias podrían tener una mejor idea de a quién acercarse, cómo empezar a hacer los trabajos, cómo documentar, etcétera. Entonces, sé que recientemente acaban de presentar dos proyectos de clase, lo que se conoce en la Universidad Autónoma de Guadalajara como proyectos de asignatura, que son productos relacionados precisamente a una materia. Pero quisiera que nos platicaran cómo es que comienza ese desarrollo de proyectos con ustedes, que los ha llevado a eventos como por ejemplo en Monterrey con la SOMIP, que son para biomédicos. ¿Cómo es que participaron en el Code Cup, que es un evento que organizó el Estado de Jalisco para resolver problemas precisamente que se presentan ahora que vamos a tener el Mundial con nosotros? Díganos entonces, ¿cómo comienza todo esto de querer desarrollar proyectos y de llevarlos a este tipo de concursos? Yo creo que todo empezó por la curiosidad. Siempre hemos sido personas que a la hora que nos dejaban un proyecto de asignatura no nos quedábamos en los requerimientos de la asignatura, sino que siempre buscábamos escalarlo y hacerlo interdisciplinario, probar muchas tecnologías, y eso nos ayudó a hacernos conocer entre los profesores y doctores, lo cual nos abrió puertas con convocatorias. Los mismos profesores o doctores nos motivaban a participar o nos recomendaban, y eso fue lo que nos abrió muchas puertas. Y creo que, por ejemplo, en el caso para lo que fue esto, de lo que viene del Mundial, de parte del gobierno, nosotros no teníamos tan claro si íbamos a participar, habíamos escuchado de la convocatoria y todo, pero de un día para otro unos amigos nos dijeron, oigan, pues hay que hacerlo. Y prácticamente de un jueves a viernes estábamos ahí metidos en un hackathon de 24 horas, sin comer, sin hacer nada más que estar programando. Pero pues no dejó de ser algo que hacer, algo más que podríamos agregar al currículum que nos gusta hacer. Sí, y bueno, estos trabajos de clase, como ustedes dicen, a veces son entre muchas materias. Sí. Algunos son como solo de una materia que cubre hasta cierto alcance, pero cuéntenos, ¿cómo fue ese proyecto donde dicen ustedes que unieron varias materias? ¿Qué hicieron? ¿Qué materias fueron? ¿Recuerdan? Unimos sistemas distribuidos, redes, programación web y base de datos, si no me equivoco. Creo que son 4 materias pilares para cualquier desarrollador. Entonces fue un gran reto, pero justo gracias a ese proyecto entendimos lo complejo y lo enriquecedor que es hacer un proyecto multidisciplinario, un proyecto completo, y fue lo que nos puso la espinita para aventurarnos a la investigación, adentrarnos. También siento que esa es de las, justo lo estuvimos hablando hace poco, siento que esa experiencia es de las más bonitas que tenemos de la universidad, porque por más que fue un martirio estar aquí un fin de semana completo, estar semanas aquí metidos en el laboratorio de redes, fue la primera vez que vimos cómo los ingenieros o nuestro salón, pues, se apoyaban de verdad. No era solamente cada quien haga lo que pueda. Era ok, a mí se me está complicando esta parte, pero ya vi que tú la hiciste, me puedes ayudar y yo te ayudo en lo que yo ya hice. Y entonces vi que de verdad somos, por lo menos en la parte del software, creo que es una comunidad muy bonita, que todos están dispuestos a ayudarse cuando sea necesario. Así es.
Excelente, excelente. Pues realmente en algunos lados, pues hemos sabido que es como más competitivo el asunto, pero sí, realmente creo que ustedes han llegado a eh, empatar la parte de aprendo, pero también comparto, ¿no? Y que precisamente es lo que estamos haciendo en este momento. Hay un proyecto que ustedes desarrollaron en particular que a mí me gustó mucho. A la hora que lo expusieron, creo que va un poco más allá de lo que normalmente sería, que es lo que lo llevaron a la SOMID, que precisamente es para biomédicos. A ver, platíquenme cómo llegan ustedes de software a estar con los ingenieros biomédicos. Es una historia graciosa. Sí, creo que muchas personas van a pensar que esperarían algo más, Es pero en una materia que nos impartió un doctor. Gael estaba en su celular viendo TikTok. no en la materia. Y bueno, básicamente hay un juego que me gusta muchísimo y me salió un TikTok de cómo una muchacha estaba jugando este videojuego con la mente, es decir, nada más se ponía un casquito y ella estaba jugando y a mí se me hizo muy curioso y yo se lo compartí aquí a mi compañera y ella me dijo hay que hacerlo, pero pues en su momento nada más fue algo que se hace. Luego ya con ese profesor que nos estaba impartiendo en ese momento Machine Learning, se lo comentamos porque habíamos escuchado que él había trabajado como, por ejemplo, en algo para rehabilitación cerebral y que tenían una máquina que ayudaba a cerrar y abrir la mano. Se lo platicamos porque se veía muy interesado con proyectos, sus chorros alumnos. Y en cuanto lo hicimos, no fue solamente como suele pasar en algunas ocasiones, que fue suena chido, háganlo. Fue ¿saben qué? Yo tengo lo que necesitan ustedes en mi laboratorio. ¿Por qué no vienen y iniciamos ese proyecto? Al inicio sí fue solamente vamos a ver qué sale. Sí, solo era un proyecto de asignatura y como mencionamos antes, siempre nos pica el hacer más. Entonces lo escalamos y les gustó lo suficiente como para mandarnos al Congreso. Y ahí empezó bien nuestra trayectoria como investigadores. Aprendimos a lo que es un paper, lo que es una referencia. Aprendimos bien un estado del arte. Entonces, ese creo que fue nuestro primer paso. Y Excelente. pues sí, así fue como terminamos todo. Fue bonito. Pues muy bien, quisiera preguntarles también qué otras experiencias han tenido, porque sé que hay jóvenes más chicos que ustedes que se acercan y les preguntan y quieren algún consejo. Díganme, ¿cómo es que interactúan ustedes con las personas que están estudiando todavía, igual que ustedes, pero que les piden ese consejo para desarrollar el tipo de proyectos que ustedes hacen? Pues yo creo que está padre porque les podemos aconsejar desde un entendimiento donde reconocemos y sabemos lo que ellos sienten y como las ganas que tienen que hacer el proyecto y entendemos como los límites que tienen en el momento por el cual no lo pueden hacer. Entonces siento que justo que estamos viviendo lo mismo que ellos, nos ayuda mucho para saberlos, guiarlos y hasta aprender de ellos, para decir, y ok, capaz lo que nosotros estamos haciendo no es suficiente, capaz podemos hacer mucho más. Entonces, nos ha servido mucho a entender hasta qué estamos haciendo nosotros, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es explicarlo o Sí. aconsejar a la gente. Muy bien. ¿Algún otro proyecto que nos quieran comentar? Por ejemplo, estos dos últimos que ustedes desarrollaron, ahí me tocó ver uno que era precisamente el de cómo la inteligencia artificial podía afectar la forma en que un recién egresado empieza a buscar trabajo. Hicieron alguna comparación. Platíquenos algo muy breve, no tienen que profundizar demasiado, pero ¿de dónde surge la idea? Creo que esto sí surge a partir de lo que todos estamos viviendo ahorita. Este crecimiento que ha tenido la IA en estos últimos años ha sido gigante. Y creo que todos estamos a empezar a tener ese miedo del qué va a pasar si me quita el trabajo, qué va a pasar si sigue mejorando. Entonces, pues nosotros, creo que especialmente en el área de tecnología, en el área de software, se está viviendo mucho porque se ve diariamente despidos en muchísimas empresas, o que simplemente ya está bajando la cantidad de contrataciones que hay para juniors o simplemente se pide muchísimo más de lo que se pedía antes. Entonces, creo que en pláticas que solemos tener de vez en cuando empezó a salir el tema ¿de verdad va a pasar? Y cuando entramos justamente pues, en una materia de investigación, eh, nos llegó de nuevo esta idea y dijimos, creo que es un buen momento pues, para ver empezar a analizar cómo está la situación. No solamente hablar de lo que vemos normalmente, sino que
ver qué podríamos... Fue más que nada un proyecto personal porque es la primera vez que hacemos una investigación donde la problemática somos nosotros. Entonces, se nos facilitó a la hora de estructurarlo, claro, pero fue muy interesante cuando la problemática ya te afecta hasta qué grado manipulas la investigación, ¿no? ¿Qué tan objetivo te puedes quedar con los resultados? Entonces fue un proceso interesante. Sí, y es muy importante precisamente eso, separar, porque pues uno no puede ser juez y parte, pero sí están viviendo la situación de querer buscar trabajo, de que ahora incluso los currículums los analiza una IA, que es necesario saber cómo estructurarla para que la IA los deje pasar. O sea, son muchas cosas que van cambiando, que hasta los mismos empleadores están utilizando IA y que a veces no somos tan conscientes, al menos como profesores, como universitarios, de darles esa preparación, ¿no? Y salen al mundo, sí, obviamente con una formación previa, pero que ahora ha cambiado con el uso de la IA. Chicos, Sí. ¿qué consejo darían a los estudiantes pequeños que están en primero, segundo, para que puedan alcanzar y aprovecharse que a veces los maestros les decimos, miren, cuando egresen ustedes, y no nos escuchan? Pero ustedes que precisamente están ya en las últimas etapas, ¿qué consejo les darían a los estudiantes para que tengan un verdadero provecho de lo que se les da en la universidad? Pues que lo intenten. Creo que suena muy cliché, pero el no Ya lo tenemos. ya lo tienen. Y ahorita que estamos a punto de ser egresados, puedo decir con orgullo que no ha habido una oportunidad que no hayamos pasado por alto. Ahora, que hayamos pasado es otra cosa, pero Sí, sí. todo lo intentamos. Sí, Entonces, fue una gran experiencia. creo que en una sola frase solamente sería decir que no tengan miedo de decir que sí. Sí, Todo lo que puedan, agárrenlo. Es- Precisamente ese no que dicen, ese último, tiene que ver con un concurso que implicaba ir a Europa, ¿cierto? y es. Así es. ¿De qué era este concurso? Era con HP, fue un hackathon de meses, fue un concurso al cual le metimos esfuerzo de meses, donde cada mes era un reto distinto, donde aplicabas tus habilidades de software. Entonces, llegamos a la semifinal, pero justo cuando recibimos ese gran no, porque solo pasaba un equipo de todo De todo México, México. Al final estuvimos compitiendo que fueron 3 equipos de México nada más, quedaron. sí. Y estábamos en esa final, por así decirlo. Pero Entonces, Sí. cuando recibimos el no, obviamente, nos decepcionamos, pero creo que ha sido de los mejores no que hemos recibido, porque la verdad nos acostumbramos a pasar en todo. Entonces, que nos dijeran, oye, espérate, te queda mucho por aprender, te queda mucho por crecer, justo que estamos a punto de graduarnos, pues fue refrescante, la verdad, ese sentimiento de que todavía podemos hacer mucho más. Ujú, ujú. Excelente. Pues bien, hemos llegado al final de este video podcast. Yo creo que tenemos material para platicar muchas cosas desde el punto de vista estudiante, desde cómo los docentes también orientan a los estudiantes que los ven con ganas, con ganas de comerse el mundo, porque realmente a veces uno les da lo que viene en la materia, pero ustedes quieren saber a veces más. Y precisamente este tipo de ejercicios donde incluso se unen más de una materia para poder hacerlo más, pues fortalecerlo, creo que les deja mucho. Y bueno, quisiera que trataran de resumir en una idea, en una frase, ¿qué viene? ¿Qué viene para ustedes? Ya han hecho mucho, ya han comentado que también les falta, pero ¿cómo se ven? ¿Qué es lo que esperan para más adelante? creo que es algo complicado. Creo que ahorita justamente que vamos a salir, no es tanto el miedo de enfrentarse al mundo real, pero sí es un cambio de rutina a lo que llevamos acostumbrados toda nuestra vida. Sí. Pero Pero está padre, nos sentimos con una tranquilidad de que no sabemos qué va a pasar. sabemos que Sabemos, podemos afrontarlo. sabemos que vamos a hacer maestría y doctorado en un futuro, eso sin duda, Muy bien. que no sabemos cómo va a pasar. Y la Pero investigación sigue. 100%, la así es. investigación sigue.
Excelente, pues muchísimas gracias, Valentina, Eduardo, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Con eso terminamos nuestro video podcast y yo quiero agradecerles y a los que nos están escuchando a que nos hayan dejado compartir ciencia con ustedes, con ellos, difundirla, porque todo esto se tiene que dar a conocer y eso es muy importante, no simplemente hacer un ejercicio y guardarlo en un cajón, sino darlo a conocer para que otros también tomen estas ideas. Los invito entonces a revisar nuestra página en comitéiberoamericano.bioética.com. Búsquenos en nuestras redes sociales, cia.academic. Y muchísimas gracias, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo. Muy orgullosa estoy de ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Ah, Doctora. Hasta la gracias. próxima. Bye bye.